Bueno, hermanos, tengo el gusto de poder compartir con ustedes esta mañana el impulso de las misiones a partir de la Reforma. Ese es el tema que se me pidió que pudiera compartir para poder trabajarlo, sobre todo ahora que estamos cerca de una fecha tan significativa que es la conmemoración también de lo que fue ya hace más de 500 años atrás el inicio del proceso de reforma. Y quisiera partir con una pregunta, voy a pedir si me pueden ayudar arriba nomás con el PowerPoint, que es ¿qué entendían? La siguiente lámina, por favor, que es ¿qué se entendía por misión en la Reforma? Es interesante esto porque mucha de la terminología que ocupamos no es conocida siempre en todos los periodos de la Iglesia. De hecho, el concepto misión, o en el sentido que hoy se entiende, no se conocía en la Reforma y de hecho tampoco se ocupaba. El concepto de misión, asociado al uso común que nosotros le damos, que son de predicar el Evangelio en un sentido transcultural, fuera de los límites de la cultura conocida para uno, recién empieza a ser ocupado en este siglo por misioneros jesuitas, la famosa orden iniciada por Ignacio Loyola. Posteriormente va a ser utilizado por holandeses, reformados holandeses, posteriormente por Jean Eliot, no del siglo XX, sino el Jean Eliot del siglo XVII, que fue el conocido apóstol de los indios americanos en los Estados Unidos, y ya el uso moderno que nosotros le damos al concepto de misión comenzó a ser utilizado por Guillermo Carey, el conocido como el padre de las misiones modernas, que es el uso que actualmente se le da en gran parte del mundo protestante y evangélico. No obstante, el término hoy en día ha escalado un poco más y el concepto de misión ya no se refiere solamente a establecer una conexión entre un pueblo que conoce al Señor y uno que no ha alcanzado y que difiere en cultura. Por ejemplo, ya no solamente se habla de misión cuando alguien parte de la cultura occidental, hablarle a alguien en una cultura, por ejemplo, en África o en Asia, sino que tiene que ver ya con el término más sencillo y que corresponde a la misma interpretación de Mateo 28, que es ir y predicar el Evangelio, es extender la buena nueva de salvación que se puede encontrar en Cristo. Y bajo ese término es que vamos a estar trabajando hoy. ¿Cómo es que los reformadores entendían el Evangelio y lo que ellos querían también expresar en su contexto histórico particular? Hay que recordar que cuando hablamos de la Reforma no hablamos de un continente que se encontraba en la ignorancia con respecto al cristianismo, sino que se encontraba más bien en la apatía espiritual en ese contexto en particular. Como señala un historiador, que es Lucien Febvre, el contexto previo a la Reforma es un contexto de apatía. Hay muchas personas que, debido a diferentes procesos que vivieron en la Edad Media, particularmente la lucha entre diferentes papas por tomar el poder, la peste bubónica, el descuido de muchos sacerdotes también de su función como ministros, generó una apatía espiritual, sobre todo en varios sectores de Alemania, Suiza, Francia, España, y eso va a dar un terreno propicio también para la llegada de la predicación o la vuelta a la predicación cristiana. De hecho, los reformadores se van a entender a sí mismos como gente que tiene que reevangelizar Europa. Una Europa que, a pesar de que conoce el cristianismo, sabe los elementos centrales del cristianismo, ha perdido el foco acerca del centro de lo que es el cristianismo, ha perdido el foco de lo que es el Evangelio. Ahora, ¿qué aspectos son los que van a motivar la misión? ¿Qué aspectos van a ser los que van a motivar esta reevangelización de Europa por parte de los reformadores protestantes? De hecho, más que incluso reevangelizar, está ese concepto de reforma, de cambiar aquello que se había pervertido, se había desviado en el proceso ya último de la Baja Edad Media. Y van a ser dos cosas los que los van a motivar. Primero quiero leer aquí una frase de Calvino y después de un historiador de la Reforma que es el Jules Bonnet. Y de aquí quiero sacar la idea de qué es lo que motivaba a los reformadores para este trabajo de misión que van a establecer en el proceso de la Reforma protestante. Primero quiero leer a Calvino en su comentario a Mateo 28, 19, que dice lo siguiente: al proclamar el Evangelio en todas partes, deben llevar a todas las naciones a la obediencia de la fe, y luego deben sellar y rectificar su doctrina por la señal del Evangelio. Cuando él hace ese concepto, lo utiliza, señal del Evangelio, hace referencia a los sacramentos, bautismo y cena del Señor. Sobre este periodo, antes de dar explicación a lo que señala Calvino, un famoso historiador del siglo XIX, historiador de la Reforma, Jules Bonnet, señala lo siguiente: lo que era importante en este tiempo es la gloria de Dios y el avance del reino de Jesucristo.
Y ahora explico. Lo que va a motivar a los reformadores en su proceso de reevangelización de Europa o reavivamiento o de reforma, como se conoce el día de hoy, son dos cosas. Uno es la gloria de Dios, y la gloria de Dios no es más que buscar que las naciones lleguen a la obediencia de la fe, puesto que el foco principal y el deseo principal de los escritos de los reformadores de la época es el avance del reino de Cristo, es decir, que los corazones de las personas sean sometidas al señorío de Cristo en sus vidas. No solamente que se llamen a sí mismos como cristianos o se identifiquen como cristianos, sino que realmente lo sean. De hecho, la gran preocupación dentro de las predicaciones de los reformadores, uno puede ver eso desde un Lutero hasta un Calvino, Zwinglio, Bucer, Bullinger, es el deseo de que sus oyentes puedan ser transformados por el Evangelio, que ellos puedan comprender el real significado de lo que Cristo había hecho en la cruz. Ellos veían que algo había pasado en el camino, algo acerca de la comprensión del Evangelio se había desviado y su deseo entonces es que esto sea recuperado una vez más y que Dios por medio de esto sea glorificado y avance el reino de Jesucristo. Entonces las dos grandes motivaciones, y aquí con esto quiero partir, de la misión en la reforma y este inicio, este impulso de misión, es el avance del reino de Jesucristo para la gloria de Dios. Esos dos conceptos creo que queden entonces claros antes de poder seguir. Ahora, tenemos el móvil. Ahora, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es que llevaron a cabo esta obra? ¿Cuál fue la forma? Y para explicar esto es imposible disociar el trabajo del contexto. Justo en el proceso previo de lo que se conoce como la Baja Edad Media, surge lo que se denomina como el renacimiento de las ciudades. Gran parte de la Alta Edad Media, lo que va del siglo V hasta el siglo XI, el porcentaje mayoritario de Europa vivía en el campo, debido a la caída del Imperio Romano, las diferentes invasiones en primer caso los pueblos germanos, después las invasiones vikingas que van a venir después del reino carlomagno y en sin fin una serie de historia medieval que le invito siempre a conocer, que es súper interesante. Pero donde me quiero centrar es que justo después de todo ese proceso histórico hay un renacimiento de las ciudades. Y las ciudades empiezan a ocupar un lugar central dentro de la vida política, social y religiosa de las comunidades europeas. Hoy en día uno da por sentado que en las ciudades donde se desarrolla gran parte del trabajo cultural, social, etcétera. No obstante, en esta época comienza recién ese despertar urbano que cuando ya llegue la reforma va a estar bastante establecido. De hecho, es a través de las ciudades que se van a ir gestando los distintos cambios que van a ocurrir en Europa. Y esto no es muy distinto a lo que nosotros también tenemos en el día de hoy. Después de un poquito menos o más de 500 años, las ciudades siguen ocupando un lugar central dentro de nuestras comunidades a nivel ya no solamente europeo, sino internacional. De hecho, en un lugar tan apartado tal vez de Europa como lo es Chile, las ciudades son el lugar central, el foco central del eje de cambios. La ciudad también donde mayormente vive la población de Chile, cerca del 90% vive en ciudades en nuestra nación. Entonces, es bueno entender eso para poder ver qué es lo que hicieron estos reformadores y también cómo esas lecciones del pasado nos sirven a nosotros para trabajar en la misión hoy, para replantearnos qué elementos de aquella época podemos aprender para poder también nosotros trabajar en el contexto de nuestras ciudades. Porque aquello que funciona en el pasado no debe replicarse tal cual en el presente, pero sí hay lecciones que se pueden tomar para trabajar en el presente y eso es lo que los quiero invitar el día de hoy. Voy a pedir, por favor, perfecto. La mayoría de los historiadores como Stanford Ray de este periodo, Alistair McGrath, Philip Gorski, Manfred Svensson, entre otros más, aluden claramente de que la reforma fue un fenómeno urbano. De hecho, muchos historiadores han ocupado más el término reforma urbana para referirse a la reforma protestante, puesto que es un movimiento que toma fuerza dentro de las ciudades. Nosotros vamos a trabajar tres elementos centrales de cómo se lleva la misión dentro de las ciudades y el primero va a ser el más amplio, los otros dos van a ser un poco más cortitos. Así que no se me asusten si en el primero nos detenemos mucho, porque los otros dos puntos van a ser un poco más cortos. El primero, entonces, que las ciudades en la época, o estos centros urbanos, pertenecían a una red amplia de influencia. Los centros urbanos, cuando uno, por ejemplo, se añadía a la reforma, rápidamente con el pueblo que tenía conexiones comerciales, sociales o políticas, tendía a ser influenciada también por la reforma. Y eso es algo también que podemos ver el día de hoy. Lo siguiente que vamos a ver va a ser después la renovación sociocultural que va a generar la reforma en las ciudades.
y cómo estos centros urbanos también son arterias del poder en la época y cómo eso también funcionó en ese contexto histórico particular al avance del Evangelio y por tanto de la misión. Voy a pedir si me puede ayudar por favor con la imagen adelante. Ya, entonces los centros urbanos como conjunto de redes. Algo que para los reformadores fue de suma importancia en su trabajo de extensión del Evangelio, esta extensión del mensaje que ellos estaban redescubriendo a través de la Escritura, fueron las universidades. Las universidades no son un elemento que haya estado muy presente en Europa hace siglos, sino que era algo que también estaba naciendo hace muy poco a nivel histórico. Las universidades tienen lugar dentro de lo que se conoce como también la Baja Edad Media, que va del siglo XII en adelante. Y las universidades eran centro de discusión académica, centro de difusión del conocimiento, y la reforma en primera instancia surge, si uno lo quiere bien mencionar, como una reforma universitaria. Cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, no está pensando en que esas 95 tesis van a ser leídas por el pueblo. Esas 95 tesis pensaban ser una discusión académica dentro del contexto universitario. De hecho, aquí hay dos imágenes de pre-reformadores que siempre les guardo mucha admiración, que son John Wycliffe, profesor en Oxford, y el profesor John Huss, que trabajaba en la Universidad Imperial en Praga. Ambos son profesores universitarios y desde sus cátedras ellos también van a ejercer una importante influencia dentro del mensaje que van a predicar. Ambos son innegables en su influencia como pre-reformadores y van a mover a multitudes también a tener una comprensión más bíblica acerca de Jesucristo. Y lo relevante de esto es que a pesar de que ellos en su rol principal de trabajo profesional eran profesores universitarios, logran generar ese cambio. Entonces, lo relevante de este punto es que las universidades son centrales a la hora de comprender la misión dentro de la Reforma y creo que también lo siguen siendo hoy. La universidad es un punto interesante donde las ideas finalmente se discuten y también se llevan a término en cómo la gente comprende la vida. Yo estudié aquí muy cerca de esta ciudad, en la Universidad de Concepción. Es todo un universo ahí de discusión, de diferencias de ideas. Y es interesante notar que lo que se discutía ahí finalmente es lo que termina después rebotando en la sociedad. Todo lo que pasa por la universidad, todo lo que se enseña en la universidad termina de una u otra forma influenciando en las comunidades que son parte de ella. La universidad tiene un rol fundamental en la producción cultural. Y eso es tanto en la época de la Reforma como también lo es hoy en día. Y es bueno también tener eso como lección. Vuelvo sobre el punto de Martín Lutero. Cuando él clavó sus 95 tesis entonces en Wittenberg, él pensó en primera instancia esto como una discusión académica. Pido por favor si puede pasar la siguiente imagen. Y esto va a llevar a una discusión primera en Heidelberg. Él, como representante de su orden, que es la orden de los agustinos, va a ir a presentar sus 95 tesis dentro del castillo de Heidelberg, donde va a presentar una primera defensa acerca. Perdón, ahí me equivoqué, el castillo después de Leipzig, ahí tuve un pequeño desfase. Bueno, en Heidelberg va a ser el primer momento en que él a través de un debate público va a presentar sus puntos de vista y después va a ser en Leipzig. Y esto lo va a hacer con profesores universitarios, con teólogos. Y es interesante notar que los grandes reformadores, que después van a tener un lugar, un espacio en la historia, van a admirarse de Lutero, van a conocer a Lutero a través de estas discusiones académicas. Uno podría decir, ¿qué importancia tiene la academia dentro de la transformación que Dios puede hacer en la sociedad? Bueno, aquí se ve un claro ejemplo de cómo Dios transformó la comunidad europea a través de este proceso de discusión universitaria y académica. Uno podría pensar, no, eso en realidad no aporta mucho al Evangelio, pero uno lo ve aquí en la Reforma de manera muy clara. Estas discusiones que se dan en un contexto académico universitario terminan impactando dentro de la sociedad. Yo creo que un elemento que ha hecho mucho daño a la Iglesia dentro del siglo XX-XXI es el apartarse de los centros formativos, es apartarse de los centros de producción cultural. Como que el cristianismo ortodoxo dio un paso atrás, formando sus propios seminarios, formando sus propias instituciones y dejando también la universidad, en este caso, el ámbito más secular. Si uno ve en la Reforma algo que va a generar un cambio profundo dentro de la sociedad es este involucramiento dentro de la producción de la cultura, que es la misma universidad. De hecho, se va a generar posteriormente una red de universidades que van a tener clara influencia
acerca del esparcimiento y también la preparación de ministros en la obra de reforma. Aquí puse algunas universidades muy interesantes, quiero partir con la Universidad de París. La Universidad de París, bueno, después siguió incluso haciendo la reforma de la Universidad Católica, no obstante los profesores humanistas de aquella universidad sentaron la base de muchos de los reformadores que a posterior van a ser de gran importancia en Europa. Hermano Patricio, muchas gracias. Desde Juan Calvino a Guillermo Farel van a estudiar en esta universidad. Y es justamente aquí con una escuela humanista significativa que se va a dar espacio a lo que va a ser la reforma o el impulso misionero de estos hombres. De hecho, por ejemplo, un Guillermo Farel, ¿dónde es que va a conocer un poco más de la profundidad del Evangelio? Va a ser la Universidad de París. Y eso lo va a motivar después a hacer la obra que va a hacer en Suiza, que es uno de los iniciadores de la reforma en aquella nación. Entonces, es importante ver cómo la universidad en esta época tiene esa importancia y creo que hoy día lo sigue teniendo. La Universidad de Wittenberg va a tener una significativa importancia en la formación de ministros, en la extensión de ideas. De hecho, muchas universidades alemanas se van a alinear con la Universidad de Wittenberg en su comprensión de la escritura, en su comprensión de la vida, en la cosmovisión que van a generar. Situación similar va a ser lo de la Universidad de Heidelberg. Hermanos, ¿me ayudarían con las siguientes imágenes, por favor? Ahí es una pequeña red de algunas de las universidades que durante el periodo de la reforma van a estar interconectadas y que van a hacer una conexión de producción cultural significativa para el avance de la reforma, como son la Universidad de Aberdeen, Edimburgo, Cambridge, Oxford, Debrecen, Heidelberg, Leipzig, Ginebra, Sedan. Bueno, Sedan y Ginebra son academias, pero también están dentro de estos centros de formación cultural que van a ser significativos durante la reforma. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, una forma entonces de hacer misión en la reforma, una forma de extender el Evangelio fue tomando lugar en estos espacios de producción cultural. Es significativo que hoy en día gran parte de las ciudades de nuestro país tienen universidades y muchas veces no hacemos ningún bien a la obra del Evangelio si nos apartamos de esos espacios. Aquí en la ciudad de Chillán tienen varios centros formativos y la pregunta que ahí uno puede hacerse, retórica, al corazón, es ¿qué estamos haciendo para alcanzar a aquellos que posteriormente van a influir en la sociedad? ¿Qué lugar estamos teniendo dentro de la universidad y la producción cultural en nuestra cultura? Es bueno tomar esto que pasó en este contexto histórico y ver cómo eso también podemos aplicarlo al día de hoy. Por favor, la siguiente imagen que se encuentra adelante. Otro elemento que va a ser clave dentro del papel de las ciudades en la extensión del Evangelio van a ser las catedrales. Uno aquí podría decir, bueno, ¿por qué señala esto? Nos vamos a tomar la catedral de Chillán, ¿qué es lo que quiere decir aquí el expositor? Las catedrales en esta época, en el contexto del inicio de la Edad Moderna, son los centros más importantes de difusión del conocimiento, como actualmente sería la plaza pública, sería el lugar donde los discursos más importantes se daban. De hecho, no solamente discursos religiosos o discursos cristianos se entregaban a las catedrales, sino muchas veces hasta discursos de corte político, de corte social. Era el lugar donde la gente se reunía a escuchar a un sinfín de oradores. Entonces, ganar el espacio público, que era en este caso ganar la catedral, fue importante para muchos reformadores. Por ejemplo, ahí está la Catedral de Saint-Pierre, donde predicó Juan Calvino, está la Catedral de Grönmünster, les pido perdón por mi pronunciación, es horrible, pero ahí también un espacio ganado por Ulrico Zwingli, donde esa cátedra, esa capacidad de poder explicar a gran parte del pueblo sirvió para difundir también el Evangelio. Ahí también, por ejemplo, está la Catedral de Edimburgo, está la Catedral de Berna, de Estrasburgo, entre otras más. ¿Por qué las puse acá? La idea de esto y el paralelismo que podemos hacer en el día de hoy es que es importante estar presente en la plaza pública. Cuando uno ve en el Nuevo Testamento, Pablo ¿a dónde va a predicar? Va a las sinagogas, donde era justamente un espacio público donde se oían discursos. De hecho, ellos escuchan los discursos de Pablo gran parte o en varios momentos dentro de la sinagoga. Pero cuando va a un contexto diferente, que es el contexto de Atenas, ¿dónde predica Pablo? Va al Areópago, que era el centro de la plaza pública donde se discutían las más importantes ideas dentro del contexto de la ciudad. Y ahí es bueno hacer la lectura dentro de nuestra cultura. ¿Dónde está el espacio público? ¿Dónde es que se discuten las ideas públicas? Y ahí la siguiente pregunta, ¿estamos presentes en ello o lo hemos descuidado? En esta época son las catedrales.
Hoy en día podemos ver que las catedrales no son ese centro que en algún momento fueron de difusión de ideas, pero ¿dónde están esos lugares de plaza pública donde podemos hacernos presentes y podemos también entrar dentro del debate de las ideas, donde podemos extender el Evangelio? Y ahí es un trabajo importante de nosotros poder identificar esos elementos para poder extender también la misión dentro de la ciudad. Algo que se puede hacer como un llamado interno es, entonces, ya vamos con dos. Uno, no dejar fuera la presencia en las universidades como producción cultural. Y dos, no dejar fuera la idea de la plaza pública, ese lugar de reunión donde se pueden extender las ideas y del cual también tenemos que ser parte. El siguiente punto relevante que se va a dar dentro del contexto urbano en esta época es la utilización del avance tecnológico más importante de la época, que es la imprenta. La imprenta había sido creada por el famoso Johannes Gutenberg en 1450. Es uno de los inventos más revolucionarios del mundo occidental, puesto que permite el acceso al libro como nunca antes había sido permitido en Europa. Antes todo era transcrito a mano y por tanto los libros eran muy caros y los folletos también de hecho no había folletos en aquella época, en la Edad Media, porque lo que se producía eran libros y libros que tardaban años muchas veces en ser producidos, era un proceso lento y la imprenta eso lo va a agilizar. Los reformadores van a ver esto un claro aliado para poder extender también la obra misional dentro de las ciudades. De hecho, toda ciudad, para la época que nace ya la reforma, desde 1517 en adelante, van a tener una imprenta. De hecho, las 95 tesis de Lutero son tomadas de Wittenberg y son impresas, o mejor dicho, no sé si la palabra impresa sea adecuada, pero son tomadas y son reproducidas en masa para que la gente común pueda leerlas. Entonces, algo que van a ocupar los reformadores en esta época son los avances técnicos que van a tener a su disposición para poder extender la obra, entre otros más. Pero este es el más significativo. De hecho, la primera Biblia en el idioma vernáculo oficial, que se va a extender con mayor velocidad, después de la obra que había hecho el famoso John Wycliffe, va a ser la Biblia de Lutero y va a ser gracias justamente a la imprenta creada por Johannes Gutenberg que va a poder extenderse. Y hay otra pregunta retórica para nosotros hoy como Iglesia de Cristo, es, ¿estamos utilizando también los avances tecnológicos que se permiten dentro del contexto de la ciudad para poder extender el Evangelio? Son cosas que siempre debemos tener en consideración. No solamente determinados métodos son los que sirven. Uno de repente se queda, no, es que este es el método que yo aprendí, el que yo sé, y de esta forma yo explico el Evangelio. Pero si el Señor ha permitido en su providencia el avance de cierta tecnología para poder extender su mensaje, este debe ser utilizado. Hoy en día creo que el mayor invento después de la imprenta es la Internet, y creo que es una forma de extender, pero hoy en día hay otras más que deben ser utilizadas para la extensión del Evangelio. De hecho, el mismo Pablo utilizó uno de los mayores inventos de su época para extender rápidamente la fe, que son las carreteras romanas. No sé si usted ha visto alguna vez un video de cómo se construía una carretera romana. Era un avance técnico como nunca antes había sido hecho. De hecho, muchas carreteras hoy en día envidian la solidez y la mantención de las carreteras romanas, por el avance técnico que fue necesario a nivel de ingeniería para poder construirlas. Pablo utilizó las carreteras. Ese fue el medio por el cual se transportó de ciudad en ciudad tan rápido. En la época de la Reforma está la imprenta. En nuestra época, ¿cuál es el avance tecnológico más importante? ¿O son los avances tecnológicos más importantes para poder ponerlo a disposición de la misión y, como bien nosotros queremos, ponerlo a disposición de la mayor gloria de Dios? Muchas veces tenemos claro que queremos que Dios sea glorificado en todo. Y ahí la pregunta que cabe, creo siempre adecuadamente, es ¿cómo entonces que glorificamos a Dios con todo? Siempre esa pregunta hay que hacerla. No solo debemos glorificarlo, sino también cómo lo hacemos. Cómo lo vamos a honrar en términos prácticos, y es también una forma práctica de hacerlo. La siguiente imagen, por favor. Algo también que va a permitir el desarrollo de las ciudades es el crecimiento de una clase comercial significativa. Aquí surge el concepto del burgués. El burgués, en su origen, es un grupo de personas que huye de los señores feudales en la Edad Media, que se escapa cerca de los caminos que daban a las catedrales, que eran caminos transitados. Ahí forman lo que se denominan como los burgos, donde ofrecen sus servicios a los que son peregrinos y que van rumbo a las catedrales generalmente, y ahí empiezan a formarse muchas de las ciudades modernas en torno a estos pequeños burgos. De hecho, de ahí viene el concepto burgués, viene el concepto de los burgos donde se organizaban estas personas, donde ofrecían sus profesiones.
Y estos burgueses, estos comerciantes, van a dar un impulso de interconectividad dentro de la época impresionante. De hecho, gran parte de la conexión de Europa durante la época de Reforma se va a deber al comercio. Si usted ve y estudia los procesos de contacto entre una ciudad y otra en la Alta Edad Media, es muy bajo. De hecho, los caminos que hay en esa época son los caminos que databan de la época romana, es decir, caminos que eran de más de 1000 años. Los comerciantes son los que van a permitir esta apertura de los caminos y la conexión que va a darse rápidamente entre diferentes ciudades que van a ser utilizadas en este caso por los protestantes también para extender el mensaje. Es algo que les va a permitir extenderlo de manera rápida. Sumado a eso, los comerciantes van a ser los que van a tener mucha más afinidad dentro de Alemania, Suiza e incluso Francia por el protestantismo. De hecho, como señala el historiador Alister McGrath, más de 60 ciudades imperiales de Alemania van a unirse a la Reforma, porque justamente su clase económica burguesa o comerciantes van a tener mucha más afinidad con el mensaje protestante que con el mensaje católico. Y aquí uno podría preguntarse ¿por qué? ¿Por avaricia? ¿Por egoísmo personal? Bueno, uno podría decir que en parte sí, pero lo principal es por lo siguiente, es porque la Iglesia Católica desde una temprana comprensión teológica va a señalar que el trabajo es algo pecaminoso. Perdón, más que pecaminoso, es un castigo de Dios, es parte de la maldición que viene asociada a cuando Adán y Eva salen del huerto. Y el protestante no lo va a ver como una maldición, sino que de hecho lo va a ver como una bendición. La palabra Baruch, que tiene que ver con trabajo, Lutero la va a asociar al concepto de profesión y la va a dignificar. Él va a señalar que una forma también de honrar a Dios en esta vida es a través de hacer un buen trabajo y ser un buen profesional en todo lo que uno hace. Y eso va a ser algo reiterativo en todos los reformadores, ya sea que uno esté hablando de Martin Bucer, de Bullinger, de Calvino, de Zwinglio y los posteriores reformadores. El énfasis de hacer un buen trabajo profesional va a ser algo muy patente, es que si usted es cristiano, una forma de reflejar su fe, una forma de reflejar su cristianismo es que usted también hace un trabajo no solo digno a nivel moral, sino que además lo hace bien. Y eso, hacerlo bien, también está asociado a buscar la mayor gloria de Dios. Y eso también fue usado en ese contexto de la misión, puesto que se dio, valga la curiosidad, sobre todo en el contexto de Francia, que los mayores orfebres, los mejores herreros, se encontraban entre la población hugonote. Y eso también les dio un paso para poder predicar el Evangelio dentro de sus comunidades, porque era gente respetada no solo por su honradez, sino también por la capacidad de hacer un buen trabajo. Eso es algo que se va a dar con fuerza en este periodo. Bueno, ahí el que más trabaja esta idea, que es un sociólogo ya antiguo, hay otros más modernos. El más moderno que trabaja esto es Filsgorsky, como historiador de la Universidad de Yale, y el más antiguo es Max Weber, que plantea esta idea de la afinidad electiva entre los protestantes y el buen trabajo profesional que va a derivar después en el conocido como espíritu del capitalismo. Pero donde yo me quiero centrar aquí en este punto es en el siguiente hecho. En la época, ser protestante significaba no solo ser alguien honrado, alguien que tenía una pasión por el Evangelio, sino también ser un buen profesional. Si yo me dedicaba a ser un profesor, era un muy buen profesor. Si yo me dedicaba a ser un herrero, era un muy buen herrero. Si me dedicaba a ser un zapatero, era un muy buen zapatero. Porque con eso yo entendía que glorificaba a Dios y de hecho eso les daba el pie para poder predicarle a quien iba y se atendía con ellos. No son pocos los testimonios en la época que surgen a raíz de esta situación en que por solamente tener contacto con un buen herrero, que no los estafaba, que hacía un buen trabajo, es que ellos se ponen atentos a oír lo que tienen que decir sobre el mensaje cristiano de reforma. Eso es una forma de derribar barreras. Y debo decir que eso es algo que se ha perdido dentro del protestantismo moderno. No digo que de forma generalizada, pero lamentablemente hoy en día nos asocia a eres protestante o eres evangélico y por tanto se espera que él haga un buen trabajo. De hecho, con lástima una vez escuché, estaban en una serie de debates dentro de la universidad que estaban bien interesantes y entre eso alguien pidió el dato de trabajar con un carpintero y alguien le dijo ahí entre medio, no, de cierta población de Concepción que al día de hoy se les considera como uno de los sectores más evangelizados del país, ahí hay varios carpinteros. Y uno respondió, no, porque la gente de allá toda es deshonesta, toda la gente que está ahí hace un mal trabajo
y no son profesionales al momento de hacer las cosas que hacen. Esa zona es la actual zona de Lota y Coronel, que si uno ve las estadísticas, más del 80% de esa población es evangélica, es cristiana. No obstante, no está asociado eso a un buen trabajo profesional. Y eso finalmente levanta barreras también de la gente, porque ¿cuál es la opinión generalizada? Bueno, siendo 80% evangélico y no se espera de ello un buen trabajo, entonces ser cristiano involucra también ser un mal trabajador y que da mal testimonio sobre la fe. Algo que va a ser potente dentro del desarrollo de las ciudades y que tiene que ver con el trabajo profesional entonces, es que la gente asociada al comercio, asociada al trabajo, va a poder ejercer a través de su forma de vida, de su estilo de vida, un puente con el cual poder comunicar también el Evangelio. Y fue una forma también de hacer misión. De repente uno piensa en la misión como algo externo, como algo que tiene que ver con ir a otro país, extender la predicación al aire libre, pero algo interesante que nos da un puente de conexión de poder extender la misión es desarrollando un buen trabajo profesional. Si usted es un buen profesor, si usted es un buen médico, es una buena enfermera o enfermero, o es un buen obstetra, es muy probable que la gente a su alrededor se sienta atraído porque usted hace bien las cosas y esté también apresta para poder escuchar lo que usted tenga que decir sobre diferentes cosas de la vida y en particular en este caso el Evangelio. Hace poco estaba hablando anoche con mi cuñado y me dio mucha risa asociado a esto que tiene que ver con las votaciones. Mi cuñado es alguien que le gusta dedicarse mucho a su trabajo y lo hace también muy bien. Y eso le ha causado bastante admiración de eso dentro del conjunto de compañeros que tiene. Y uno le dijo, mira, yo no sé por quién votar, pero confío en tu criterio. Así que dime nomás por quién voto. Bueno, ahí hay un descuido completamente de la responsabilidad cívica, pero en este caso es interesante, me llamó la atención que solo porque él hace un buen trabajo, en este caso, esta otra persona llegó a tal punto de admiración que le confió eso que es tan importante. Hermanos, ustedes no saben los beneficios que podrían obtener solamente por ser un buen trabajo profesional, con dedicación, con pasión, entregándose para la gloria de Dios en esto y cómo eso da un puente para poder extender el Evangelio. Y eso fue algo que la Reforma, por cientos, se muestra en su testimonio y creo que el día de hoy sigue siendo algo vigente, sobre todo en el contexto de la ciudad, que es parte de nuestra misión urbana. El segundo punto, por favor, quiero presentarles sobre les dije que este era el punto más largo, es que tenía más, de hecho, sus temas. Es el que las ciudades, los centros urbanos fueron los centros de formación ministerial. Si uno piensa en la formación de ministros en esta época, está asociado a las ciudades. Los centros de formación como la Academia de Ginebra, la Universidad de Heidelberg, la Universidad de Leiden, están en ciudades bien concurridas en este periodo. Los centros de formación profesional, ministerial, van a estar dentro de estos centros. Y de ahí se va a extender toda la red que va a conllevar también esta situación. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, el avance hacia las zonas de Hungría o Transilvania, que eran los lugares como perdidos de Europa del Este, la forma en que se va a llevar allá con el Evangelio es mandando predicadores desde estos centros de formación en Heidelberg y después, de hecho, van a, de esas zonas, ir a estudiar a Heidelberg, van a ir a estudiar a Ginebra, van a ir a estudiar a Edimburgo, a Leiden, para prepararse y volver. Y esto es relevante mencionarlo porque las ciudades tenían la capacidad de mantener estos centros de formación. Y ahí también otra pregunta que cabe destacar es si las ciudades están siendo en este momento centros de formación. Las iglesias que componen una ciudad, sobre todo de carácter, en este caso, lo que nos une es que este contexto reformado tiene lugares o centros de preparación ministerial donde preparan a sus miembros, preparan ministros que se dediquen a la extensión del reino, la extensión de la misión. Esto es un punto interesante porque algo que hizo avanzar la Reforma, algo que hizo avanzar el reino de Cristo, fue que tenían centros de preparación ministerial. Lo que va a hacer crecer de repente de 1650 a 1660 la iglesia en Francia, de lo que va de menos de un 10% a casi cerca del 30-40%, va a ser que se envían pastores preparados desde la Academia de Ginebra. Si la iglesia quiere crecer, no puede pensar que lo va a hacer separado de centros de formación ministerial. De hecho, ahí contando una infidencia desde el mismo presbiterianismo, nuestro primer centro de formación lo tuvimos a principio o mediados de 1880 y lo terminamos en 1898.
Algo que yo creo que algo que detuvo el crecimiento dentro de, al menos de la iglesia presbiteriana, fue que por casi 100 años no hubo un centro de preparación ministerial estable. Finalmente, toda iglesia se estanca cuando no hay lugares donde se preparan los ministros de forma adecuada dentro de un contexto cercano. La reforma, ¿por qué se pudo extender con tanta facilidad y por qué pudo ser tan bien firme después en el sostenimiento de esa obra? Fue por la preparación de ministros. No fue solo la pasión y el deseo de establecer iglesias, no fue solo la pasión y el deseo por querer extender el Evangelio, sino que también fue una pasión por preparar ministros dedicados a esa extensión del Evangelio. Ejemplo de ello, por ejemplo, es un John Knox, que lleva el Evangelio a Escocia y es conocido por su famosa oración, Señor, dame Escocia o muero, que predicaba una voz tronante como la del trueno, dicen las historias de la época, que era capaz de enfrentarse al rey, a la iglesia y a quien le pusiera por delante. Pero antes de todo eso, y lo que se conoce el testimonio de John Knox, él se preparó en la Academia de Ginebra, él estuvo en una preparación ministerial donde él conoció a profundidad las Escrituras, conoció a profundidad lo que enseñaba su Señor, para después poder extender el mensaje. Y vuelvo a ser enfático con esto, si la obra no prepara ministros, puede que pase dos cosas, o la obra se estanca y no avanza, o por otro lado puede que crezca y se forme un desorden de ese crecimiento, porque no hay una base sólida que le dé sostén. Y la iglesia va a disparar para cualquier lado. Entonces son los dos peligros que se corren sin esa preparación ministerial que es propia de lo que pasó aquí en la Reforma y es necesario que siga ocurriendo hoy en día. Si algo ha de invertir la iglesia, sea cual sea esta, debe ser la preparación de ministros. Y aprovechando las herramientas que da la misma ciudad, que da el poder tener, por ejemplo, un espacio, es poder preparar ministros. Creo que eso depende solamente de que hayan personas preparadas y que se cuente con el espacio y las ganas para poder hacerlo. Y claramente no siempre tiene que ver con la preparación solamente de ministros. De hecho, gran parte de los estudiantes de la grande academia de esta época ni siquiera terminaron como pastores, sino solamente como buenos misioneros que eran feligreses dentro de esas comunidades. Todos estamos llamados a conocer más de nuestro Señor y desde allí también poder ejercer un eje de influencia a través de una preparación sólida en la Escritura. La pasión es importante, el deseo es importante, pero sin la preparación es poco lo que se puede hacer a nivel sólido. Y estos son elementos centrales, por tanto, de lo que uno puede ver acerca de la ciudad como un conjunto de redes que sirven en este proceso de preparación entonces de la misión, de trabajo en la misión. Ahora quiero tratar estos dos últimos puntos que voy a ir un poquito más rápido, que es los centros urbanos como centro de renovación sociocultural. Claramente la ciudad, como ningún otro lugar, es un centro donde se da todo proceso de cambios culturales a nivel general. De hecho, si uno ve los grandes cambios históricos que van desde el siglo XV al siglo XX, ocurren en el contexto de las ciudades. Es muy poco probable que un cambio se dé fuera de los ámbitos de la ciudad. Si uno ve, por ejemplo, elementos tan lejanos al nuestro como la Revolución Francesa o otras revoluciones, se dan en contextos de ciudades, puesto que ahí es donde se extiende más rápidamente una idea en particular. Y algo que va a cambiar dentro de la cultura de las ciudades de corte protestante es que a nivel social van a establecer instituciones sólidas que van a ir en disposición también de ese avance de la misión en muchos ámbitos, más allá incluso solamente el de predicar y extender el Evangelio. Siempre entendemos que de repente extender el Evangelio es solo hablar acerca de Cristo y de la salvación que Él nos ha dado, y creo que ese es el tronco central de lo que corresponde al mensaje cristiano. Pero lo que también hicieron los reformadores y sirvió mucho en este contexto fue el establecimiento de instituciones sólidas que ayudaron a la población y que también eso les dio un sustento para poder hablarle a un gran porcentaje de la población local. Si algo no había podido hacer la Iglesia Católica con eficiencia, había sido poder llegar a las poblaciones de barrios populares dentro de las ciudades, puesto que tenían o apatía religiosa o se sentían completamente desconectados del mensaje, cumplían con el rito, pero desconocían el mensaje a profundidad. Algo que va a poder hacer la Reforma con precisión es alcanzar a mucha esa población flotante que va a estar ahí en las ciudades para poder predicarle el Evangelio. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la creación de instituciones. Quiero leer acá estas dos citas que pude sacar sobre lo que hizo Lutero. La primera, Lutero abogó por la idea de que en lugar de dar limosnas a los pobres, estos deberían ser provistos de manera regulada,
en función de las circunstancias que estaban viviendo, las cuales debían ser verificadas por administradores especiales designados para esta tarea. Ellos podían recurrir a los cofres. Los cofres eran un lugar donde la iglesia donaba para que pudiera haber para la necesidad de los que estaban pasando dificultades. Para el sustento corporal en tiempos de inminente escasez a través de préstamos o subvenciones que fueran considerados adecuados y apropiados por los directorios que administraban los Gemeinkassen. Los pobres debían ser apoyados en el desarrollo de habilidades vocacionales más allá de su posición social. Por este medio podrían superar su dependencia. Ya, quiero darle sentido un poco a las citas que acabo de señalar. Algo que era un problema generalizado dentro de la Europa tardo-medieval, en lo que se conoce como la Baja Edad Media, era la gran cantidad de población mendicante, es decir, gente que pedía limosnas, gente que se encontraba en una condición de pobreza extrema. La Reforma Protestante va a ser algo que muchos consideran como malo y horrible, pero que a la verdad con el tiempo dio un fruto que hasta el día de hoy se nota en aquellas naciones. Y es que se determinaron desde la misma iglesia hombres que pudieran discernir cuáles eran las necesidades reales de estas personas, poder atenderlas y poder entregarle una profesión con la cual poder servir dentro de su sociedad. Eso le dio a las ciudades protestantes un avance económico como ninguna otras en el sur. De hecho, si uno ve hasta el día de hoy las ciudades españolas, italianas, a lo largo del tiempo, que eran comunidades más católicas, no van a tener el mismo desarrollo económico que las ciudades del norte. Y eso tiene que ver con las instituciones sólidas que se van a crear en la época de los reformadores. De hecho, los planteamientos de Lutero dentro de la iglesia luterana, en lo que respecta a la ayuda a los más necesitados, va a establecer un tipo de sociedad de bienestar mucho antes de cualquier político lo pudiera plantear. El tema de poder dar un tema de salud pública o tipo de educación generalizada para la población va a surgir primero a raíz de ideas cristianas, a través de las iglesias luteranas o reformadas en el contexto de Suiza. Entonces, es interesante notar que la reforma, algo que te va a trabajar bastante a nivel sólido, va a ser también la creación de instituciones que puedan ayudar a la población. Entre eso también van a crear hospitales, orfanatos, sociedades de socorro y también instituciones educativas. De hecho, algo que va a hacer y va a marcar la diferencia entre las sociedades protestantes y las católicas del sur va a ser el tema de la alfabetización. El fin principal era que la gente pudiera aprender a leer la Biblia. Usted, no sé si conoce esto, pero ya para finales del siglo XVI y principios del XVII, cerca del 80 al 90% de la población en Suiza ya estaba alfabetizada. ¿Sabe cuándo Chile alcanzó ese nivel de alfabetización? Recién en los 90 del siglo XX. La reforma no solamente trajo cambio a niveles espirituales, sino también a niveles sociales muy profundos, por el financiamiento de escuelas públicas, o escuelas, mejor dicho, mantenidas por la Iglesia. De hecho, cuando uno ve también la constitución y la fundación de la Iglesia de Escocia, uno ve también la intención de la Iglesia de mantener escuelas también por parte de la Iglesia. De hecho, cuando había gente preparada, por ejemplo en Escocia, para ir a la universidad, ¿ustedes saben quién financiaba a esas personas? Lo hacía la Iglesia, como un centro de ayuda a aquellos que sufrían necesidad. Es interesante notar que los mayores teólogos que se van a dar, por ejemplo, en Escocia durante el siglo XVI, XVII y XVIII, van a ser gente de contextos humildes que van a ser apoyados por sus iglesias locales para poder estudiar. De hecho, uno de los movimientos de cambio más grandes a nivel moderno, de hecho la ilustración escocesa, que va a ser el motor de cambio tanto en los Estados Unidos como gran parte de Europa, va a surgir a raíz de personas que vienen de contextos humildes, que fueron financiados por sus iglesias locales para que pudieran prepararse para estudiar. O sea, la reforma no solamente fue un cambio a nivel de extensión de la fe, sino también un cambio integral que ayudó a las personas en un sentido profundo en muchos ámbitos. Personas que nunca se habían podido costear una atención médica lo pudieron hacer a raíz de la reforma. Muchas instituciones fueron creadas. De hecho, si uno ve también la historia nacional, los primeros protestantes que llegan a Chile, sea el ámbito que sean, presbiterianos, metodistas, congregacionalistas, aliancistas, lo primero que van a ir fundando, luteranos, cuando llegan, no son solamente la iglesia, son centros de educación, son centros médicos, porque ellos no lo entendían como algo disociado de la misión. Hace poco conversaba con una amiga de mi esposa que vive cerca de la comunidad de Quepe, en Temuco, y ella hacía referencia al CESFAM como la misión. Y le decía, ¿y por qué le llaman la misión?
Y me dijo, porque ahí anteriormente el centro médico no era público, no era asociado a la comunidad de padres Las Casas, sino que era de la iglesia anglicana. Y por medio de esa obra, muchos pudieron llegar en ese sector a la iglesia, porque se entendía como parte de la misión. Es decir, estas instituciones de ayuda a los más necesitados, estas instituciones educativas que formaron los protestantes y que lo siguieron sosteniendo hasta el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, lo entendían también como parte de la misión. Y ahí la pregunta, ¿cómo también lo entendemos nosotros hoy? Si entendemos esto como algo importante o no. Y lo último que quiero tratar, y esto es un poquito más corto, y esto es algo que tal vez no es de replicar hoy en día, pero también lo que causó la reforma fue que como se estableció en los contextos urbanos, en los contextos de ciudades, se generaron también arterias de poder, donde se crearon lazos entre protestantes para poder defenderse mutuamente de, en este momento, las ciudades católicas que muchas veces querían apagar los intentos de reforma. Ahora, creo que hoy en día no estamos en una situación como esa y el contexto es muy distinto, pero también era bueno poder mencionarlo dentro de lo que fue este proceso de las ciudades, que muchas ciudades buscaron alianzas para poder defenderse ante inminentes peligros. No obstante, una lección que podemos sacar de esto es el trabajo conjunto de iglesias que podemos hacer por el avance del reino de Cristo. En esta época, las iglesias y las ciudades buscaban, en este caso que eran protestantes, buscaban aliarse para poder defenderse de fuerzas contrarias que amenazaban con apagar el espíritu de reforma. Creo que la implicancia práctica de esto el día de hoy es poder trabajar conjuntos como comunidades cristianas para hacer avanzar el reino de Cristo y extender la obra que nosotros consideramos la más importante a la cual somos llamados, que es trabajar para la misión a la cual el Señor nos ha encomendado. Quiero solamente mencionar 3 ideas para ir cerrando, de pensar y practicar. Primero, ¿qué oportunidades nos brinda la realidad o nuestra realidad urbana? Aquí hay personas de diferentes ciudades, la gran mayoría de Chillán. ¿Qué realidad les brinda su ciudad para la extensión de la obra, la extensión de la misión? Segundo, la misión es algo integral, es toda la vida en sujeción a Cristo. Y es un punto a considerar para poder plantearse cómo elaborar y trabajar en la misión. Y tercero, ¿qué es lo que les motiva a trabajar en esto que llamamos la misión? Por mucho tiempo a mí se me enseñó, dentro del contexto cristiano, que el centro principal de la misión era ganar almas, que era el concepto que uno entendía. Yo me crié en una iglesia evangélica de pequeña, una iglesia bautista, y esa era la primura para hablar y para extender la misión. Y eso es muy importante y creo que también es central. Pero lo que es más central aún es lo que comenzamos en el principio de la charla, y que son esas 2 ideas que mencionamos. Por un lado, la extensión del reino de Cristo con el fin particular que es la gloria de Dios. Y ya para cerrar y dar por finalizada esta primera charla de la conferencia, quiero leer este texto que se encuentra en Mateo 28, 19, que yo creo que es muy conocido por los aquí presentes. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí algo relevante, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por haber estudiado estos procesos históricos del pasado que dieron fuerza al movimiento de reforma iniciado por aquellos hombres que muchas veces recordamos y admiramos. Señor, gracias porque hoy día pudimos ver un área distinta, Señor, de este proceso de reforma. Generalmente estamos más acostumbrados a recordar aquellos elementos como sola Escritura, sola Ideogloria o solo Cristo. Pero gracias, oh Señor, porque nos permite también revisar esta otra faceta de aquellas cosas que facilitaron también el avance de la misión, que sirvieron para la extensión de tu reino en aquel contexto histórico particular. Te pedimos que esas lecciones que podemos ver del pasado puedan servirnos para nuestro presente hoy. Que para que podamos trabajar, Señor, con pasión, tengamos estas consideraciones que también ellos tuvieron en ese momento que les tocó vivir. Señor, que la búsqueda de tu gloria por medio del avance de Cristo, del reino de Cristo, sea una primura, Señor, en nuestro corazón. Que no dejemos descanso, Señor, a este deseo profundo que hay en nuestras almas de querer extender tu reino, de hacer a las naciones, Señor, discípulas, Señor, tuyas. Haznos entender la misión como algo más integral que meramente hablar
y predicar el mensaje que hemos recibido en nuestros corazones. Haznos entender, Señor, que este mensaje que parte, Señor, con la regeneración del corazón, se extiende a muchas otras áreas de la vida por las cuales tú también has mostrado preocupación en tu palabra. Pedimos, Señor, ser conscientes de eso y también ser responsables en cómo atendemos a estas situaciones. Señor, nos encomendamos a ti y nos sostenemos por medio de tu Espíritu y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, en quien encontramos reposo hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bueno, muchas gracias, querido Jonathan. Te voy a pedir que por favor te quedes por ahí porque queremos hacerle algunas preguntas. Y bueno, damos gracias al Señor. Fue muy instructiva, edificante tu ponencia. Dios te bendiga mucho en esto que haces tan bien. Y quiero también, hermanos, estimularlos a que puedan ir haciendo sus preguntas por el chat, ¿cierto? Está ahí en su credencial, tiene un QR, usted puede acceder ahí y hacer las preguntas para que lleguen a nosotros y después nosotros podamos tener un momento de conversación y de preguntas a los hermanos que estarán exponiendo. Yo quería, este es un momento pequeño, son 15 minutos que quiero hacer unas preguntas nomás a Jonathan que nos pueda ampliar un poquito. Y después iremos al coffee break. Todo lo que tú nos comentaste, Jonathan, de este proceso que tomó a varias áreas de la vida, no solamente una área llamada espiritual, sino las universidades, el comercio. Ese proceso fue intencional. Ellos pensaron y diseñaron, vamos a hacer esto, vamos a llegar aquí primero, después vamos a desarrollarnos allá, o fue algo que surgió como consecuencia a una cosmovisión. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue este proceso en sus planes, si es que lo hubo? Gracias, pastor. Voy a utilizar la respuesta que mi esposa dice que es mi favorita. Sí y no. Porque hay momentos en que la cosmovisión cristiana fue tan sólida que generó estos cambios de forma natural. Muchas de estas cosas siguieron de forma natural dentro de las ciudades en las cuales ellos extendieron el proceso de misión. Pero hubieron otros casos en los que sí fue intencionado. Y eso queda de hecho presente en la conformación de las iglesias. Cuando se conformó, por ejemplo, la iglesia de Escocia en los años 60 del siglo XVI, entre sus actas de fundación se plantea la idea de hacerse cargo tanto de universidades, escuelas, de ámbitos sociales, de hospitales, de ayuda a los más necesitados. Entonces, hay momentos en que esto surge de forma natural, como tal vez puede ser el ejemplo de Ginebra, que a medida que se van viendo las necesidades se van respondiendo a ellas en consideración de la cosmovisión que ellos tenían, y hay momentos en que los reformadores también van a ser conscientes de ello y de hecho lo van a poner como, si uno quiere poner en términos actuales, visión y misión de la iglesia. Qué interesante eso, porque uno lee manuales, ¿cierto? Y trabaja el tema de la plantación y hay muchos de esos consejos que nos dan en varios libros que repiten justamente los conceptos que tú nos estabas comentando y que vinieron desde la historia. O sea, no hay nada nuevo que el hecho de que una plantación estratégica en un centro, en una ciudad central, es la mejor estrategia, valga la redundancia, para alcanzar su entorno. Entonces, desde siempre fue así. Sí, de hecho, algo relevante que uno puede ver en los inicios de la Reforma es que primero se consigue alcanzar las ciudades centrales para después extenderse a la ciudad aledaña. Un ejemplo claro de eso es la ciudad de Debrecen, que es una ciudad poco conocida dentro del ámbito protestante, pero la verdad tiene una significativa importancia, una ciudad que al día de hoy más de la mitad de los porcentajes de esa ciudad son gente de la tradición reformada o pertenecen asociados a una iglesia reformada. Y cuando se alcanzó esa ciudad se pudo alcanzar todos los alrededores de la misma. De hecho, cuando uno ve las obras que, por ejemplo, se empiezan a hacer en Leiden o en ciudades como Edimburgo, se nota el interés de los reformadores por alcanzar primero el centro urbano más importante para después atender a todas las zonas aledañas que son pueblos menores, el campo, etcétera, porque era una forma de poder extender la fe desde allí. De hecho, también uno lo ve en los inicios del protestantismo en Chile. Los primeros reformadores, los primeros protestantes que llegan a Chile llegan a centros urbanos, ya sea en Valparaíso, Santiago, o cuando posteriormente van a llegar
instituciones como la Iglesia Bautista también o la Alianza van a llegar al centro recién formado de Temuco en el sur. Entonces siempre se buscaron lugares centrales, la tradición protestante, ciudades centrales desde las cuales poder extender el Evangelio a lugares más periféricos. Creo que una estrategia que ha sido, incluso fue utilizada por el mismo apóstol Pablo, que llegó a ciudades como Corinto, ciudades como Atenas, ciudades como Roma, de las cuales después se extendió el Evangelio a pueblos más pequeños que estaban alrededor. Interesante. Muchas gracias, Jonathan. Y quisiera que pudieras comentarnos un poco más de este concepto que todos nosotros lo manejamos, lo hablamos, pero que quizás en ese tiempo el tema de la gloria de Dios, de vivir para la gloria de Dios, de buscar la gloria de Dios, uno como cristiano siempre lo anuncia, lo pone en mente, pone en perspectiva, pero pareciera que algo más profundo que simplemente un anhelo. Eso conlleva, al parecer en la historia, acciones concretas. ¿Nos pudiera profundizar un poco en ese concepto que ellos, los reformadores, tenían? Gracias, pastor. Sí, yo creo que un elemento que siempre destacamos de la Reforma es esta frase que se enalbora, que es soli Deo gloria. Y muchos la replicamos y la extendemos como un estandarte, pero cuando la aterrizamos en términos prácticos, la pregunta que cabe es, bueno, es cómo es que eso se hace una realidad. Cuando uno ve la historia y ve el proceso de reforma, ellos tenían claro el cómo hacerlo. Y era entregando la vida de forma completa a ese fin. Y cuando uno habla de la vida completa, no solamente habla de parte de esa vida en un sentido espiritual, sino que habla en un sentido también de familia, en un sentido de trabajo, incluso en el desarrollo social que tengo con mis vecinos. Ellos entendían que esto era algo completo. De hecho, si uno examina los sermones de la época, cuando ellos hablan de la fe, no solamente la fe tenía esas implicancias propias del corazón o de la interioridad de la fe, sino que cómo yo hago eso realidad dentro del contexto social en el cual estoy presente. Cómo es que mi fe se hace viva en el ambiente en el cual estoy y me estoy desarrollando. Ellos así lo entendieron, tanto en consecuencia lógica, como dije hace un momento atrás, algunos fue como parte de su cosmovisión, entendieron de que esto glorificar a Dios era en todas las áreas, y a otros fue más intencionado. De hecho, a medida que más se va desarrollando el concepto de que, por ejemplo, la vocación es una forma de honrar a Dios, más se van a esforzar por hacer un buen trabajo. De hecho, hay una serie de estudios que muestran, por ejemplo, de cómo los mismos protestantes se esforzaban en sus escritos, en sus diarios personales. Creo que esta es la forma en que puedo honrar más a Dios, trabajando más particularmente en esto. De hecho, cuando uno ve también las actas de formación de la primera comunidad científica que sale o nace en Londres, que es la Real Sociedad de Ciencias, ellos se plantearon como fin principal la gloria de Dios. Y uno podría decir, ¿pero cómo? Si ellos principalmente, los primeros libros fueron sobre aves, fueron sobre aspectos naturales. Y era porque a través de eso ellos entendían que estaban trabajando para la gloria de Dios, haciendo un buen trabajo. O sea, hay una comprensión ya en la época de que lo que ellos hacen de forma total e integral tiene que ser puesto al servicio de Dios. Y eso implicaba hacer un buen trabajo, hacer bien las cosas en la totalidad de lo que somos. Lo que implica ser un buen padre, un buen esposo, ser un buen vecino, ser un buen cristiano. No solamente involucra orar y leer las Escrituras, involucra un poco más que eso. Ahondando un poquito más en esa misma línea, Jonathan, no había, por lo tanto, esta división o esta dualidad entre lo sagrado y lo secular. ¿No había eso? ¿O había? Es interesante la pregunta porque cuando uno examina la teología medieval está esa distinción entre lo sagrado y lo profano, si uno quiere señalarlo de esa forma. Cuando la Reforma se consolida, porque es de mencionar que cuando aún está en su periodo germinal o de nacimiento, ellos también hacen esta distinción como entre lo que es santo y lo que es de corte más profano o secular. De hecho, eso uno lo ve en los mismos escritos de Lutero. No obstante, cuando la Reforma avance, esta distinción se va a hacer menos visible, puesto que van a entender que si uno está en un constante corandeo, siempre delante de la presencia de Dios, la vida en su conjunto se vuelve santa y dedicada a Él. ¿Se entiende lo que Pablo predicase ahí o señalase en Romanos capítulo 12? Presentados como un sacrificio vivo, santo delante de Él, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de vuestro conocimiento. Entonces,
El punto aquí central de los reformadores sobre este tema va a ser que todo el tiempo va a ser entendido como un tiempo sagrado a Dios, que tiene momentos tal vez especiales o momentos distintos, pero el tiempo en su conjunto va a ser ahora sagrado. Todo lo que uno hace va a ser sagrado. De hecho, hay estudios bien interesantes sobre la comprensión del tiempo en el protestantismo, porque como bien ustedes pueden saber, en la Edad Media había alrededor de 100 a 200 festividades religiosas que la Iglesia Católica hacía para separar tiempos profanos de tiempos sagrados o tiempos de recogimiento. Los reformadores van a acabar con todos esos tiempos, entre comillas, sagrados, y van a decir, el único día que ha sido apartado por el Señor para el culto público, la oración, es el día domingo. No obstante, de lunes a domingo vivimos en un constante estar delante de la presencia de Dios, y por tanto todo lo que hacemos en estas 24 horas del desarrollo diario de nuestras actividades se hace en esa consideración de que estamos honrando a Dios mediante lo que hacemos. Y por eso es ahí la pregunta, es a través de todo puesto a disposición de la gloria de Dios, y en ese sentido ellos van a ir cada vez más perdiendo esa dualidad. Lamentablemente en el mundo evangélico esa dualidad se va a recobrar en el siglo XIX. Siglo XIX, siglo XVIII, donde se presentan más los estudios de establecer esa presencia dualista que va a venir desde los círculos anabaptistas, que se van a volver más populares dentro del siglo XIX, sobre todo en los Estados Unidos. Y hablando un poco de eso, porque todo esto pasa en Europa, gran parte de lo que tú estás comentándonos, ¿no? Eso alcanza las colonias. ¿Cómo llega a nosotros acá a Chile, por ejemplo? Llega ese pensar, llega esa estructura, llega esa mirada integral o no, o llega otra herencia. ¿Qué herencia nos tocó a nosotros? Sí, no. Sí, no, perfecto. Bueno, claramente nosotros no vamos a tener la entrada de un cristianismo protestante hasta bien entrado el siglo XIX, cuando logremos nuestra independencia. Cuando uno ve el ingreso de los primeros protestantes va a ser a posterior ya del proceso revolucionario y del inicio de la República. Y los protestantes que lleguen en primera instancia van a así reflejar este etos o espíritu protestante histórico acerca de la misión en un sentido integral. Sí van a entender esto como toda la vida a disposición de la gloria de Dios. De hecho, eso uno lo puede ver en figuras como William Wheelwright, que él es el pionero, por ejemplo, en la construcción del telégrafo en Chile. El primer ferrocarril en Chile fue construido por él, así como el primer sistema de barco a vapor de Sudamérica fue construido por él, y era un hermano en Cristo, miembro de la primera iglesia protestante del puerto de Valparaíso, principal financiador de la misma, y que de hecho él es el que va a traer al primer misionero que se va a dedicar a los chilenos, que es David Trumbull. Entonces él tiene una comprensión tanto de honrar a Dios en el ámbito eclesiástico, como la honra de Dios en el ámbito industrial, incluso comercial de su profesión. Lo mismo uno va a ver, por ejemplo, en el señor Balfour, en Williamson, y otros más que van a ir llegando a las costas, no solo porque aquí a Chile no solamente van a llegar misioneros, que eso de repente es lo que uno siempre ve, van a llegar muchos empresarios, muchos incluso comerciantes menores o gente que viene a probar fortuna en Chile, y ellos van a reflejar en esta primera etapa o primer periodo esta integralidad del pensamiento protestante. No obstante, cuando lleguen otras denominaciones a finales del siglo XIX, van a traer un pensamiento más dualista que separa las cosas, y son las corrientes también evangélicas que más se van a hacer, o se van a hacer popularmente más conocidas en Chile, y ellas sí tienen esta distinción, y se va a hacer eso más popular también dentro del evangelicalismo nacional en el siglo XX. Bueno, hermano, ustedes perciben que podemos preguntarle cualquier cosa, el hombre va a responder, ¿eh? Así que esto es para empezar nomás. Ya algunas preguntas han llegado, ya después nosotros vamos a tener un tiempo más distendido de esta conversación, pero ahora vamos a hacer una pausa para el break.